Hola, buenas tardes. Mi nombre es Julie Narváez, soy médica radióloga egresada de la Universidad de Buenos Aires. Hice la residencia en el Hospital de Malvinas, en la Municipalidad de Malvinas Argentinas de la provincia de Buenos Aires, igual que la mayoría de ustedes. Y el día de hoy vamos a tratar el tema del glosario radiológico de Fleischner, la actualización realizada en el año 2024 y que reemplaza la última versión en el año 2008. En este pequeño resumen vemos los temas que vamos a tratar en la charla. Una primera introducción para contarles qué es la Sociedad de Fleischner y qué cambios importantes o qué aspectos tuvieron ellos en cuenta a evaluar los descriptores y los términos que se incluyeron en este nuevo glosario. Importante destacar que ellos hicieron una clasificación, una subdivisión de la terminología en anatomía, fisiología y patología, reemplazando los anteriores términos semiológicos, patológicos y anatómicos. Entonces vamos a pasar por todas las definiciones del glosario y finalmente un pequeño quiz para evaluar lo aprendido que yo se lo haré llegar a través del Socratip a Paola, la jefe de residentes, y finalmente les dejo la bibliografía para que consulten estos términos cuando así lo necesiten. En la introducción quiero contarles un poco sobre la Sociedad de Fleischner. Es una agrupación de 70 expertos aproximadamente en áreas como la radiología, la patología, cirugía de tórax, neumología pediátrica y de adultos, también morfología, fisiología. Fue fundada por Felix Fleischner, que fue un médico que aportó mucho en el tema de las imágenes torácicas. Su papel principal, junto con los demás miembros de la sociedad, es hacer publicaciones o declaraciones formales que se adopten como un estándar en las imágenes de tórax. Vamos a empezar esta jornada de imágenes de radiología torácica con una cita de un médico llamado Henry Pendergrass. Él fue un radiólogo torácico o especialista en las imágenes del tórax, pionero en la interpretación de imágenes pulmonares. Nos dijo: el radiólogo es el médico de los médicos, revelando lo que el ojo no puede ver y lo que las manos no pueden palpar. Vamos a empezar diciendo que efectivamente la Sociedad de Fleischner ha publicado varias versiones de su glosario de términos radiológicos en los últimos años, todo esto con el objetivo de estandarizar la terminología en la interpretación de las imágenes torácicas. En esta línea temporal empezamos en el año 1969 con la fundación de la Sociedad de Fleischner. El primer glosario se emite en el año 1984. Recordemos que esta intención buscaba lograr una terminología uniforme para la descripción de hallazgos radiológicos en el tórax. Se centró obviamente en la tecnología disponible de la época, que era la radiografía simple, con algunas pocas referencias a la tomografía de tórax, que en esa época pues aún no estaba muy avanzada. Algunas de las limitaciones que encontró este primer glosario en el 84 era que algunos términos no tenían una clara correlación con la histopatología y con la clínica, y pues la tomografía aún no era de mucha ayuda en la evaluación pulmonar. Después pasamos al año 1996. Este glosario actualizó al del año anterior para adaptarse al desarrollo de la tecnología en tomografía. Se introdujeron términos un poco más precisos para describir hallazgos en tomografía, haciendo una mejor diferenciación entre nódulos, opacidades reticulares, la presencia o no del vidrio deslustrado, que inicialmente se describió para radiografía, pero pues era mejor caracterizado en tomografía. Ya en el año 2008 contábamos con la tomografía de alta revisión. En esta ocasión se hizo una revisión más completa. Incluso en la última clase que dicté en el curso superior de la UBA se basaba en este glosario. Refinó algunos términos, eliminó algunos términos ambiguos o redundantes. Introdujo también una diferenciación mejor entre los patrones radiológicos en enfermedades intersticiales y en el enfisema.
hizo una mejor distinción entre algunos términos como el vidrio deslustrado, la consolidación, la fibrosis, y tuvo un mayor impacto en la práctica clínica. Finalmente, en el año 2024, que es el glosario que estamos puestos a estudiar en esta tarde, en el año 2024 se desarrolla este nuevo glosario de términos de imágenes torácicas agrupados en términos anatómicos, en patología y en fisiología, haciendo una salvedad de que quizá los términos patológicos en radiología no necesariamente se correlacionan de una forma muy directa con los términos que usan los patólogos. Entonces, patología se refiere más a una terminología, a una semántica radiológica, más que patológica propiamente dicha. En esta diapositiva vemos algunas recomendaciones y comentarios para el uso apropiado de la terminología. Se logra o se busca una estandarización de la terminología, se incluyen nuevos términos, se incluyen también términos que tengan importancia clínica y se aclaran algunos términos cuyo significado se percibía como ambiguo. Se establece una terminología rigurosa y consistente, buscando realizar informes estructurados. Recuerden que con respecto a lo que les mencionaba en patología, esas definiciones patológicas dentro de este glosario no necesariamente reflejan fielmente las definiciones que usan los patólogos. Recordar que esto es una terminología que está en constante evolución. Las definiciones que se entregan en este glosario se deben entender como una propuesta de un consenso y no como una regla estricta o una camisa de fuerza. Tener en cuenta también que pueden haber nuevas evaluaciones sistemáticas sobre la utilización de este glosario, que así como hay términos que están incluidos en este glosario y ahora y antes eran términos que no eran recomendados, también pueden haber términos que estén incluidos en este glosario y más adelante vayan a ser descalificados. Bueno, ¿qué no se incluye en este glosario? No se incluyeron ni términos ni técnicas que no sean específicos de la imagen torácica. No están incluidas ningún otro método como por ejemplo la ultrasonografía, aunque a día de hoy sabemos que podemos hacer diagnóstico de patología pleuropulmonar por ecografía, no está incluida en el glosario. Se busca de igual forma lograr una estandarización de la terminología, tratando de remover términos que se consideren obsoletos, términos que sean inconsistentes hasta el punto que requirieron incluso una nueva definición, eliminar signos de imágenes epónimos. Yo voy a mencionar un par porque sé que son de interés académico en la residencia o de consulta ocasional por alguno de los profes. Mencionarles que el apéndice S2, si es de su interés, tiene un resumen de todos los términos que fueron incluidos, excluidos o reordenados en comparación con la versión anterior del 2008. Y también se removieron los términos controvertidos o mal utilizados que vamos a estar mencionando puntualmente en cada diapositiva más adelante. Bueno, ya para empezar con el estudio de los términos incluidos en el glosario, no sé si ustedes vieron que en el documento original, al ser un glosario, un diccionario, los términos están ordenados alfabéticamente para que sea más fácil encontrarlos y buscarlos en el caso de que uno necesite hacer una revisión. Ordenados alfabéticamente por sus nombres en inglés, pero yo considero que para el estudio del glosario no es necesario o no es conveniente hacer una revisión alfabética de principio a fin, sino tratar de buscar una combinación entre la revisión anatómica, patológica y fisiológica, yendo desde lo más básico de la patología, de la anatomía, a lo más complejo de la patología, pasando por la fisiología también. Entonces ustedes van a ver que hay una combinación, ¿no? A veces se sobreponen los términos anatómicos con los patológicos y los fisiológicos. Van a notar también que no están en orden alfabético, pero la idea es ir revisando todo esto que es básicamente un compendio de toda la
patología del tórax que ustedes pueden encontrar en imágenes. En esta primera parte de anatomía ustedes no van a ver una consecuencia en orden alfabético de los términos. Voy a tratar de explicar desde lo más macro a lo micro, ¿sí? De lo más externo hacia lo más interno y pequeño. Entonces el orden alfabético no va a ser respetado. Resaltarles acá que el glosario ha mostrado o ha señalado en cada uno de sus descriptores a cuál de las tres categorías pertenece. Y en la diapositiva de introducción yo les marqué también esas tres categorías con un logo que para anatomía es esta imagen de un pulmón. Entonces el primero de los términos va a ser mediastino. El mediastino es ese espacio anatómico que se ubica entre los pulmones y que se extiende desde la entrada torácica hasta el diafragma. Los compartimentos definidos en el glosario son anterior, medio, posterior y superior, basados en límites establecidos en la tomografía, ¿sí? En el compartimento anterior o prevascular, el contenido principal es el timo, en el caso de los niños, la grasa, los ganglios linfáticos y quizá la vena brachiocefálica izquierda. Para el mediastino medio o el mediastino visceral, van a estar incluidos acá el corazón, la vena, todo lo que son grandes vasos, vena cava superior, la aorta, el arco aórtico, las arterias pulmonares. También van a estar incluidas la tráquea, la carina, el esófago y ganglios linfáticos. En el mediastino posterior o paravertebral están básicamente contenidos la columna dorsal o torácica y los tejidos blandos paravertebrales. El esófago en su porción más inferior también hace parte del mediastino posterior. En esta tablita que les dejé al lado me pareció bonita, la tomé del Radiology Assistant porque nos da una estrategia para el estudio por imágenes de las patologías que afecten al mediastino. Primero, localizar en cuál de los tres mediastinos, usando como referencia el esternón, el corazón y la pared, la columna dorsal, en cuál de los mediastinos se encuentra ubicada la lesión o patología que yo estoy encontrando. Localizar la lesión en el mediastino y caracterizar por tomografía y por resonancia. Dependiendo de cuál de estos mediastinos, compartimentos mediastinales están afectados, las lesiones de tipo líquido, graso, vascular o lesiones de aspecto sólido sobre todo se pueden clasificar en estas etiologías que resumió aquí el Radiology Assistant, y me parece muy bonito recordarla y correlacionarla con uno de las primeras lecturas que hace uno en la residencia en el TAC Body, cuando aprende lo del mediastino anterior, las 4 T's de los tumores mediastinales anteriores. Es básicamente eso, el objetivo es tener clara la anatomía, establecer los límites de cada compartimento y atribuir, dependiendo de qué hay normalmente en ese compartimento, de qué origen puede ser la lesión que estemos encontrando. La franja paratraqueal es un término anatómico que se usa para describir la interfaz que hay entre la pared de la tráquea y la pleura adyacente con la grasa mediastínica que hay entre ellas. Se observan normalmente como algunas de las líneas importantes en la evaluación de la silueta mediastínica en la radiografía de tórax de frente. El engrosamiento de esa banda en cualquiera de los dos lados, sea derecho como el que señalan las flechas o sea izquierdo, refleja la presencia de patología más comúnmente asociada a ganglios linfáticos, pero también hematomas u otra patología mediastínica. El grosor normal aproximado de esa franja es de 4 milímetros, se extiende entre los 3 y los 4 centímetros de altura. El 94% de los adultos puede llegar a mostrar esa franja, aunque en los individuos que tienen abundante grasa mediastinal se puede ensanchar un poco. La causa más frecuente, como decía, son las adenomegalias paratraqueales, y esta franja se extiende hasta el nivel extremo medial de la clavícula en el ángulo derecho traqueobronquial o izquierdo también. Aquí me gusta mucho esta tabla de resumen
donde ven todas las líneas paratraqueales que son motivo de evaluación común en patología torácica. Entonces la ventana ortopulmonar, que la veremos después, la línea paraespinal, la de receso asigoesofágico, la paraórtica, que es importante que las evalúen y las tengan presentes. Otro de las líneas mediastinales incluidas en el glosario de Fleischner es el receso asigoesofágico. Es el margen que está delimitando el borde interno del lóbulo inferior derecho, que en este gráfico está ilustrado en esta línea roja. Superiormente está delimitado por el callado de la ásigos, posteriormente por la columna vertebral y medialmente pues por la pleura mediastinal y el esófago. Esto es una imagen, una radiografía de tórax en AP de un paciente que tiene una conservación adecuada de esa línea de reparo mediastinal. Y esta es una tomografía, un corte axial que señala esta flecha, la zona que debemos identificar como receso asigoesofágico y que es de importante evaluación en las tomografías porque las lesiones que queden, digamos que localizadas en esta zona en una proyección frontal de radiología simple puede quedar oculta. Importante destacar que la distorsión u obliteración de este receso asigoesofágico en la proyección frontal de radiología simple puede reflejar enfermedad que va desde neoplasias hasta adenopatías. Aquí en este cuadro les tengo un resumen de las principales causas de borramiento del receso asigoesofágico o desplazamiento, dependiendo del origen, si es esofágico, ganglionar, de origen cardíaco o quístico, por ejemplo, congénito, ¿sí? En este paciente tenemos una radiografía de tórax en proyecciones AP, donde se ve un desplazamiento de la línea asigoesofágico. Vemos que aquí hay un ensanchamiento señalado por estas flechas rojas y en esta proyección vemos mejor un nivel hidroaéreo donde tenemos un desplazamiento del receso asigoesofágico por una acalasia, o sea, una lesión de origen esofágica. El estudio de la pleura en este glosario recibe una atención especial porque no es posible estudiar los repliegues y la patología y todos estos reparos anatómicos radiográficos como las líneas que acabamos de ver sin entender qué es la pleura y cuál es su distribución en el tórax. La pleura entonces es una membrana serosa de 2 capas que se pliega sobre sí misma en el ilio y cubre ambos pulmones. Hace parte de las membranas serosas cubiertas por mesotelio, que en el cuerpo hay 3, a saber el peritoneo, el pericardio y la pleura, ¿no? Aquí tenemos una ilustración de una fotografía del tejido pleural donde se ve el mesénquima, los fibroblastos, el tejido conectivo y la capa mesotelial, que es en sí el revestimiento pleural. Entonces tenemos que se subdivide la pleura entre visceral, aquella que está íntimamente adherida a los pulmones, la pleura parietal, que está adherida a la cavidad pulmonar, que se repliega formando las cisuras, y la cavidad pleural, que es, digamos que una cavidad virtual donde anormalmente puede coleccionarse líquido o aire, ¿sí? Ambas capas están separadas por esa cantidad pequeña de lubricante viscoso que genera tensión superficial y que crean una presión negativa que mantiene adosadas a las 2 pleuras parietal y visceral. La pleura parietal y la pleura visceral forman una capa continua, aunque se refleja en superficies diferentes. Este es un gráfico que ilustra muy bien eso que acabo de leer. Debe imaginarse el ilio pulmonar, que es a través del que entran las estructuras vasculares y bronquiales, como este puño que golpea o que presiona a un globo que está cubierto por una sola capa de plástico, un solo material que contiene el aire. Como vemos, la pleura parietal se refleja sobre las estructuras externas, mientras que el ilio o el puño está reflejado, cubierto por la pleura visceral. No es que haya 2 composiciones distintas que se inserten en una parte u otra, sino que es una membrana continua. A través del ilio pulmonar, como vimos, entran las estructuras del árbol bronquial, arterias, venas, y la pleura visceral se refleja sobre el ilio. Bueno, en esta diapositiva tenemos una
diferenciación entre la pleura visceral y la pleura parietal. Hace un momento creo que les dije algo mal. Quien conforma las fisuras o las cisuras que dividen lóbulos y segmentos en el interior del parénquima es la pleura visceral. Ella se repliega bien adosada al tejido pulmonar, formando la división entre lóbulos por cada pulmón, o formando las cisuras interlobulares o intersegmentarias. Con respecto a la pleura parietal es más gruesa que la visceral. Tiene además una subdivisión, ¿sí? Una subdivisión en pleura mediastínica, diafragmática, costal y cervical, que aquí las vemos mejor esquematizadas en este dibujo. Acá en la primera imagen están las capas de la pared torácica, desde la parte osteomuscular hasta la parte parenquimatosa. En esta vista anterolateral de la pleura se han removido las costillas. La pleura visceral se ve en verde, la pleura parietal se ve en azul, y del pulmón derecho hemos, digamos que, resecado la pleura parietal. En este esquema que está acá en el dibujo número C, vemos la subdivisión de las cuatro porciones de la pleura parietal que les acabo de mencionar. Entonces la pleura mediastínica sería esta dibujada en morado, que es la más interna, cubre todas las superficies laterales del pericardio fibroso, del esófago y de la aorta torácica. Luego tenemos la pleura parietal diafragmática dibujada en verde. Esa pleura cubre la superficie del diafragma, como su nombre lo indica. Tenemos la pleura costal, que es la parte más externa de la pleura, pero recubre la parte más interna de la caja torácica. Y finalmente la pleura cervical, que es una continuación de la pleura costal y mediastínica y recubre los ápices pulmonares. Esta conforma la cúpula pulmonar o la cúpula pleural, que se sobrepasa unos 2 o 3 centímetros por encima de la altura de la primera costilla o del margen interno de las costillas, de las clavículas, perdón, y que es el reparo que deben tenerse en cuenta o deben tener en cuenta los médicos intervencionistas o cuando se busca acceso vascular, sobre todo en cirugía o en cuidado intensivo, para no lesionar el pulmón, atravesar la pleura, lesionar el pulmón y hacer un neumotórax, iatrogénico. Pleura es un término que en el glosario ha sido incluido no solo para caracterizar o describir a esta estructura anatómica de revestimiento, sino también para usarse en el caso de la patología de localización específica en este revestimiento, o sea, de localización pleural. Entonces acá el glosario nos aclara que el adjetivo pleural se asocia con algunos términos como el derrame en esta patología, que se da por la presencia de líquido en la cavidad virtual, que teóricamente debería ser virtual, que es la pleural, por diferentes causas de origen traumática, mecánica, edema, infección, inflamación o malignidad. Vemos el caso de una radiografía de tórax en AP, donde hay un borramiento del ángulo costofrénico derecho y vemos este aplanamiento con una morfología o una morfología que recuerda a un menisco, o curva, que antes era denominada curva de Daimosú, que no es un término recomendable, es un término ya en desuso. Lo pongo acá porque algunas veces lo preguntan, no está escrito en unos informes, pero no recomiendo su uso porque el glosario lo desaconseja también. Todo lo que es epónimos o términos confusos, tratar de removerlos de nuestros informes. En esta tomografía en corte axial vemos patología pleural, también un derrame líquido ocupando la cavidad pleural, y además vemos un engrosamiento de aspecto, esto es parénquima atelectásico, perdón. Vemos un engrosamiento de la pleura de aspecto nodular, heterogéneo e hipercaptante, que en este caso en particular era secundario a un adenocarcinoma de pulmón, con implantes ya pleurales como signos de enfermedad metastásica pleuropulmonar. Y destacar que el aspecto de este derrame es loculado. Entonces un derrame puede ser homogéneo o puede ser loculado dependiendo de su morfología y sus contornos. El descriptor pleura como adjetivo
Se puede encontrar también en la placa o placa pleural, que es otro término patológico que describe la presencia de lesiones focales fibrohialinas que surgen en la pleura parietal. Las placas pleurales se pueden asociar a exposición previa a silicatos fibrosos naturales, generalmente el asbesto, pero no se restringe únicamente a este tipo de enfermedad profesional, sino también a otras lesiones. Uno debe ser más descriptivo, tratar de no dar etiologías o histologías directas en las imágenes, sino tratar de caracterizar los hallazgos y describirlos siendo lo más objetivo posible. Entonces, en estas imágenes que corresponden todas a tomografías de tórax en cortes axiales, se ven algunas lesiones gruesas de aspecto sólido, a veces fibrocálcico, que son estas zonas de engrosamiento bien definidas, planas o en forma de mesetas, que por lo general están calcificadas. En la radiografía de tórax deben ser evaluadas en proyecciones AP y lateral para hacer notar que son lesiones superficiales en la proyección lateral y no nódulos que ocupan espacio aéreo. El descriptor TAG o cola pleural, que también usa el adjetival pleura, hace referencia a la presencia de hebras lineales o bandas que se extienden desde una estructura en forma radiada hacia la pleura, ¿sí? Se dirigen desde una estructura central nodular hacia la pleura. Esto patológicamente corresponde o se puede corresponder con tabiques interlobulillares engrosados, que lo vamos a ver un poco más adelante, y que conectan algunas estructuras con la pleura como signos de diseminación hacia la pleura. Esos tags o colas pleurales pueden indicar invasión pleural visceral y eventualmente parietal, por lo que es importante su detección y su registro en los informes de imágenes. En esta primera figura en A tenemos un nódulo pulmonar, donde la imagen en tomografía nos está señalando este nódulo irregular con espículas, y esta lineecita que se va conectando desde la lesión hacia la pleura sería el TAC pleural. De igual forma lo vemos ilustrado en otro tipo de lesión en dos pacientes distintos, y esa lesión que está en flecha abierta hace referencia al compromiso cisural, ¿sí? Hay una cisura que también está haciendo retracción, que es lo que les comentaba que patológicamente o histológicamente podría corresponderse con la reacción desmoplásica que genera retracción de estructuras hacia la lesión primaria. Engrosamiento, usando también el adjetival pleural, hace referencia a un aumento focal o difuso del grosor de la pleura, por lo general causado o asociado a fibrosis, que condiciona una irritación, o bien después de una irritación mecánica crónica o recurrente, por ejemplo por fracturas costales, por derrame pleural, por neumotórax, también por exposición prolongada al asbesto, o por infecciones o neoplasias, metástasis, linfoma o el muy temible mesotelioma. Las imágenes que tenemos acá de tomografía de tórax, en las figuras A y B se observa un engrosamiento pleural. La línea pleural debería observarse como una franja curvilínea, que aquí está deformada por unas proyecciones, digamos, mamelonadas o irregulares, con densidad de tejidos blandos que impresionan salir como desde los músculos intercostales. Esto se ve en la ventana pulmonar como una lesión irregular nodular, y en la ventana mediastínica se ve la densidad de tejidos blandos, esto seguramente en un paciente con una patología neoplásica o paciente con una patología, con una secuela de alguna patología inflamatoria crónica. En la imagen en C tenemos esta pleura engrosada, que en las imágenes de tomografía con contraste endovenoso muestra una importante captación. Se ve la pleura visceral, que es la flecha superior, y se ve bien la pleura parietal, que es la flecha inferior. Estas dos pleuras se encuentran despegadas y ocupadas por una colección. Entonces esto puede ser un signo de despegamiento pleural por una lesión de origen infeccioso, seguramente un empiema o derrame complicado.
El pico yuxtafrénico es un término que en el glosario del 2008 estaba incluido dentro de los términos semiológicos extrapulmonares. En esta versión, el glosario lo incluye como un término anatómico. Hace referencia a esta pequeña opacidad triangular de vértice craneal o superior que puede aparecer en la base pulmonar derecha o izquierda. Digo base pulmonar, pero en realidad es en el hemitórax, derecho o izquierdo, con una punta de vértice craneal, como lo dije, hacia el parénquima pulmonar. Esto refleja una retracción o una pérdida de volumen que hay en el tejido pulmonar ipsilateral, y esto se observa sobre todo en proyecciones coronales de tomografía o en proyecciones AP de radiografías de tórax. Está incluido como un término anatómico, pero en realidad denota patología subyacente que condicione esa retracción. Siguiendo entonces con los términos anatómicos, empezando desde lo más externo hacia lo más interno, seguimos como en la parte del recubrimiento, el revestimiento pulmonar, habiendo ya revisado la pleura y algo de su patología, incluido el pico yuxtafrénico que acabamos de ver. Vamos a seguir con los revestimientos internos del parénquima, que vendrían siendo las cisuras conformadas por pleura visceral. Me corrijo porque sé que en una diapositiva al principio les dije que era parietal, pero es visceral. Este repliegue separa los lóbulos pulmonares, entendiéndose que en el pulmón derecho tenemos 3 lóbulos, el superior, el medio, el inferior. Sabemos entonces que hay 2 cisuras, una horizontal y una oblicua, mientras que en el pulmón izquierdo tenemos 2 lóbulos únicamente separados por una cisura que es la oblicua. Esto viene ilustrado en este gráfico. Mientras que en las imágenes diagnósticas, como la tomografía de tórax axial, tenemos estos repliegues lineales o estas bandas hiperdensas que corresponden a las cisuras, y pueden verse así dependiendo de cómo haya sido obtenido el corte, o puede verse como una zona avascular, como en esta imagen que tenemos acá. El término fisura o cisura, la verdad yo prefiero decir cisura porque siento que fisura puede confundirse con patología ósea en ocasiones o con otro tipo de enfermedades, y no con un término anatómico normal. Entonces, cisura de lásigos es secundaria a una anomalía en la involución de un precursor embriológico de la vena ásigos. Se la ve atravesando el parénquima pulmonar hacia el ilio. Es una estructura que en realidad debería considerarse una pseudocisura, puesto que las cisuras normales contienen 2 pliegues de una capa visceral de la pleura, y esta en realidad tiene una capa visceral y parietal de la pleura. Entonces en realidad constituye histológicamente como una pseudocisura. Tenemos entonces las cisuras habituales, que son horizontal y oblicua en el pulmón derecho, y la cisura oblicua en el pulmón izquierdo, pero también tenemos unas cisuras supernumerarias que, a diferencia de las cisuras habituales, no separan lóbulos, sino segmentos dentro de los lóbulos. Entonces, en esta imagen en radiografías AP y lateral hay un resumen de las principales cisuras accesorias. Acabamos de ver la de la vena ásigos, pero también tenemos la cisura accesoria superior y posterior, ilustrada aquí con el número 2, la cisura accesoria inferior o paracardíaca 3, y la cisura menor accesoria izquierda o 4, que la vemos mejor proyectada en la imagen lateral. Tenemos también las cisuras en proyecciones, cortes coronal y sagital. Vemos la división de los segmentos, cómo se dividen los segmentos superior del lóbulo inferior izquierdo de los segmentos basales. Eso es lo que hacen las cisuras accesorias, no representan ninguna patología, sino variantes anatómicas de la normalidad. En una cisura es importante evaluar no solo su presencia o ausencia, sino también la extensión de la misma, puesto que, como en este caso de esta paciente, en la base del pulmón izquierdo, vemos que hay una discontinuidad en la cisura
donde la parte externa está bien conservada mientras que la parte interna está ausente. Esto permite la ventilación colateral de los lóbulos y es importante tener en cuenta en el caso del tratamiento del enfisema con dispositivos oclusivos endobronquiales. Entonces, por eso nos deja presente el glosario la descripción del término cisura incompleta. Recuerden también evaluar la presencia o no de las cisuras para determinar anomalías congénitas, como en el caso del pulmón derecho, que ocasionalmente tiene únicamente dos lóbulos, el superior, el inferior. Nos falta el lóbulo medio porque no tenemos la cisura horizontal o no tenemos la oblicua o tenemos cisuras accesorias que nos delimitan segmentos, como vimos hace poco. Como ven, este glosario es un compendio de términos que abarcan desde lo más básico de la anatomía hasta lo más complejo de la patología pleuropulmonar que uno evalúa por imágenes. Entonces es especialmente útil para los estudiantes de radiología, de medicina y también pues para los clínicos que estén en el medio de clínicos y cirujanos en el medio de la patología torácica. Seguimos entonces con el término de lóbulo pulmonar. El lóbulo es la división principal de cada pulmón. Les dejé acá un esquema donde ustedes van a ver cada parte del pulmón, cómo está, cuál es la topografía y la nomenclatura que se usa para cada zona geográfica del pulmón, como el vértice, los lóbulos superior, medio e inferior. Sabemos que en cada pulmón en el lado derecho hay 3, en el lado izquierdo hay 2. Cada uno de estos pulmones está revestido por una capa de pleura visceral, excepto en el ilio o cuando hay alguna cisura incompleta, como en el caso que acabamos de ver. Segmentación pulmonar. Bueno, la segmentación pulmonar la conocemos todos porque mientras estemos haciendo tomografía es esencial el estudio de esta división, un poco difícil desde el punto de vista tomográfico, pero que les sirva como referencia la definición técnica de un segmento, que es la unidad estructural de un lóbulo ventilado por un bronquio segmentario, perfundido por una arteria pulmonar segmentaria y drenado por venas pulmonares intersegmentarias. Tenemos entonces que cada pulmón tiene sus segmentos ya establecidos con algunas variantes o con algunas referencias anatómicas útiles, como el caso de las cisuras accesorias para el pulmón izquierdo. Entonces, en las imágenes que les estoy presentando de radiografía de tórax, de forma inferencial se determina cuál es la posición del bronquio y de la arteria y con eso se establece cada segmento. El término ventana ortopulmonar hace referencia a este espacio anatómico ubicado entre el arco aórtico y las arterias pulmonares. Tiene esta forma cuboidea, donde se muestran los límites medial, lateral, craneal, caudal, anterior y posterior de esa ventana, y el contenido incluye el ligamento arterioso que lo separa en un espacio medial y lateral, y los ganglios linfáticos. Básicamente el interés de este espacio anatómico en particular es que aloja patología linfática. Entonces es un sitio de revisión obligatoria cuando uno está buscando patología linfoproliferativa en tórax, específicamente en mediastino, sobre todo cuando ha encontrado hallazgos en parénquima también. Aquí en las imágenes de radiografía en proyección AP y en el corte coronal de una tomografía, esta flecha señala una ventana ortopulmonar que tiene un ganglio linfático con un diámetro normal o un rango no adenomegálico. Entonces esto sería una ventana ortopulmonar sana, aortopulmonar. El ganglio linfático es este órgano que hace parte del sistema linfoide, que está rodeado por una cápsula fibrosa y que está dividido entre corteza externa y una médula interna. En este esquema se ve una representación, en este dibujo, del ilio o estructura que uno evalúa muy claramente en ecografía, a través de la cual ingresan los vasos arteria y vena y también los vasos linfáticos. El ilio tiene esta superficie cóncava que es evaluable con contenido graso
o de contenido graso en una situación normal, sin patología. La corteza es esta zona que se suele engrosar o proliferar o hacerse hiperplásica en el caso de la reactividad o infiltración tumoral. Esta es una imagen que les dejo en esta diapositiva para que ustedes consulten el mapa de los ganglios linfáticos pulmonares, muy útiles para la estadificación del cáncer, no solo pulmonar, sino también mediastinal o de otras estructuras torácicas. Entonces es básicamente eso, una referencia para que ustedes la tengan en sus revisiones de estudios de patología, sobre todo neoplásica, también a veces infecciosa del tórax. Bueno, en los ganglios linfáticos, en las imágenes, ¿cómo se ven? Sobre todo en las imágenes de tomografía, porque realmente en la radiografía, salvo que haya franca patología ganglionar, uno no llega a identificar un ganglio linfático sano. Entonces los vemos en el parénquima pulmonar como ganglios linfáticos pulmonares o intrapulmonares, también se los puede ubicar a nivel intracisural. Tienen un contorno lobulillar o triangular y se encuentran a lo largo también de las estructuras superficies pleurales, como lo mencioné en las cisuras, que son repliegues de la pleura, o en los tabiques interlobulillares o intralobulillares, o en aquellos puntos de ramificación vascular. Esto más que nada siguiendo el intersticio, ¿sí? Cuando veamos los términos de intersticio y tabiques, vamos a entender a través de qué estructuras del tejido conectivo se extienden también los vasos linfáticos, y eso nos va a ayudar a evaluar la patología linfática pulmonar, pero a grandes rasgos en mediastino, sobre todo, que es donde es más fácil evaluarlos. Un ganglio tiene esta morfología reniforme con un centro hipodenso que corresponde al hilio graso, que uno lo evalúa muy claramente en ecografía de mama, por ejemplo en la axila. Es un ganglio completamente normal con su hilio conservado. También los podemos ver calcificados, como en el caso de este paciente señalado por la flecha blanca, donde vemos este nódulo calcificado en el margen, digamos, anterior o mediastinal del receso ácido-esofágico, perdón, que acabamos de ver al inicio de la charla. Este tipo de nódulos es frecuente verlos en patología linfoide proliferativa, o sea, en linfomas que han sido tratados, o en secuelas por enfermedades granulomatosas crónicas, como por ejemplo la sarcoidosis o la tuberculosis. Avanzando en el estudio hacia el interior del pulmón, tenemos que atravesar por el hilio, que es esta zona que se encuentra en el aspecto medial de cada pulmón. No está recubierta por pleura parietal y está en contacto con el mediastino, a través del cual ingresan hacia el pulmón los bronquios y las arterias pulmonares, y desde el que salen las venas pulmonares también. La evaluación del hilio en una proyección lateral de radiografía de tórax inicia con la detección de esta columna radiolúcida, que es la columna aérea traqueal, seguida por la evaluación de esta estructura ovoidea radiolucente que corresponde al bronquio lobar del lóbulo superior izquierdo. Es la estructura que se evalúa o que aparece más claramente en las imágenes laterales de tórax. Siempre está, pero por ejemplo en el caso del bronquio para el lóbulo superior derecho, está presente o visible más bien en el 50% de los individuos, pero en el restante 50% en las radiografías no se llega a ver. Entonces, después de ver la tráquea, uno ubica el lóbulo superior, el bronquio global superior izquierdo, y sobre él ve una estructura ovoidea alargada, un poco más aplanada, que corresponde al tronco de la arteria pulmonar principal izquierda. También se puede ver la arteria pulmonar principal derecha, pero no es tan fácil verla porque está sobrepuesta con la raíz aórtica y la silueta cardíaca. Y también se pueden ver las venas pulmonares inferiores. También se ve la silueta aórtica, se pueden ver calcificaciones arteriales como parte de una arteropatía calcificada. Pero básicamente en el estudio del hilio nos interesan estas estructuras que son las más visibles, que son la columna traqueal, el bronquio lobar superior izquierdo y la arteria pulmonar principal izquierda. Bueno, entonces
Ya hemos estudiado qué es la pleura, qué son las cisuras, sabemos qué es el hilio, pero sabemos también que la pleura visceral no recubre el hilio, ¿cierto? Entonces, ¿qué acompañará o cuál será esa extensión de tejido conectivo o de soporte que va a acompañar a los bronquios y a las estructuras vasculares que ingresan al pulmón en su recorrido? Esto es el intersticio básicamente. Entonces tan pronto atravesamos el hilio, las estructuras de revestimiento ya no serán más la pleura y las fisuras, sino el intersticio. Entonces el intersticio consiste en un conjunto de, o en un, sí, en un conjunto de tejido conectivo que es continuo y se extiende desde los componentes más centrales desde el hilio hasta los más periféricos del parénquima pulmonar, contactando o sí, haciendo una conexión entre el hilio e incluso la pleura parietal. Anatómicamente se forma un único espacio interconectado que abarca todo el pulmón y por razones didácticas se lo subdivide en tres compartimentos que están aquí descritos. Entonces el primero es el intersticio axial o peribroncovascular que ingresa acompañando no solo en el hilio sino en el resto de los segmentos y regiones subsegmentarias al bronquio y a los vasos, no solo arterias y venas, sino también vasos linfáticos. Esto es el intersticio axial o peribroncovascular. En la imagen tenemos esta pequeña ilustración de cómo se ve el intersticio peribroncovascular normal y cómo se lo ve engrosado en esta radiografía de tórax de un paciente pediátrico que tiene engrosamiento del intersticio peribroncovascular por una neumonía viral. Tenemos también el intersticio interlobulillar o periférico. Este intersticio se extiende desde la pleura visceral y forma la envoltura del lobulillo pulmonar secundario que veremos más adelante. Se aprecia sobre todo en las imágenes de tomografía de alta resolución en el TACAR o en la tomografía multicorte que tenemos actualmente, como los tabiques interlobulillares. Como toda estructura anatómica es más fácil evaluarla cuando está alterada o cuando hay patología, y en esta flechita blanca les está señalando el engrosamiento del septo interlobulillar. Lo van a entender mejor ahora que veamos qué es el lobulillo o el lobulillo pulmonar secundario. El intersticio intralobular o septal está dentro del lobulillo. Ya veremos más adelante que el lobulillo tiene una forma poliédrica o hexagonal, y dentro de esa estructura lobulillar también hay septos finos o tabiques finos intralobulares que están compuestos de tejido conectivo y que en caso de patología también se pueden engrosar. Ese tejido conectivo, ese intersticio, sirve de soporte a las estructuras que a ese nivel componen el lobulillo, que serían básicamente los acinos y las paredes alveolares. Ya habiendo llegado al hilio, supimos o dijimos que habían estructuras bronquiales que ingresaban al pulmón y nosotros queremos llegar al interior del pulmón, queremos entender o conocer la anatomía en el interior del pulmón. Ya vimos toda la parte extrapulmonar, ahora queremos entrar al pulmón. Tenemos que ver algunos de los componentes que están incluidos o especificados en el glosario, que son las vías respiratorias. Entonces, las vías respiratorias son estas partes estructurales del sistema respiratorio que permite el flujo del aire. Tenemos las vías respiratorias grandes, que incluyen tanto la parte cervical y torácica de la tráquea como los bronquios principales, lobulares y segmentarios. Y tenemos las vías respiratorias pequeñas o la pequeña vía respiratoria, que incluye bronquiolos subsegmentarios o bronquiolos con un diámetro interno menor a 2 milímetros. Esa sería la definición de pequeña vía respiratoria. Y en esta ilustración les dejo esta imagen de un atlas que es muy específico para que lo tengan ustedes de referencia. Me gusta que incluye los ángulos de inclinación tanto del bronquio fuente derecho como el izquierdo, y este mapa de la división segmentaria, que es importante cuando hay cuerpos extraños o material mucoide impactado en la tomografía que uno está
leyendo. Entonces me parece que es útil para material de estudio y consulta dejarles esta imagen. El bronquiolo hace parte de la vía respiratoria que acabamos de ver, pero básicamente las vías respiratorias periféricas. Cuando decimos bronquiolo nos referimos a una estructura que no contiene cartílago. En esta imagen les dejo una representación de un bronquio segmentario y su histología. Vemos la presencia de cartílago y vemos también un bronquiolo y su histología y notamos la ausencia de cartílago. En esta imagen me gusta que queda bien ilustrado cuál es la zona de conducción de las vías respiratorias que va desde la tráquea hasta los bronquiolos terminales y cuál es la zona de transición que incluye los bronquiolos respiratorios, los conductos alveolares y los sacos alveolares. Los bronquiolos terminales son los más distales de las vías respiratorias, son puramente conductoras, o sea que lo último que lleva únicamente conducción y no hace intercambio de gaseoso es el bronquiolo terminal. Después está el bronquiolo respiratorio, que se deriva de la división o ramificación de los bronquiolos terminales. Esos bronquiolos respiratorios serán los que darán origen o de los cuales surgirán los alveolos. Estos bronquiolos respiratorios ya permiten intercambio gaseoso y se ramifican formando conductos alveolares. Los bronquiolos normales no son visibles utilizando técnicas de tomografía en condiciones de normalidad, pero la inflamación o la infección, la patología, puede hacerlos visibles y en ese caso se puede hacer el diagnóstico de una bronquiolitis. Ya ingresando en el pulmón, el término parénquima, según el glosario última edición, hace referencia a la parte del tejido pulmonar que participa en la transferencia de gas en el intercambio gaseoso. Esto incluye los alveolos, los conductos alveolares y los bronquiolos respiratorios o el bronquiolo. El lobulillo, aquí ilustrado, está insuflado por un bronquiolo terminal rodeado de músculo listo, su capa fibroelástica. Está compuesto por bronquiolos respiratorios, los conductos alveolares y el alveolo pulmonar. A esto es lo que se refiere el glosario como parénquima. Es decir, si yo quiero referirme a la localización de alguna patología en el parénquima y me ubico sobre una cisura, me ubico sobre el intersticio peribroncovascular o axial central, en bronquios segmentarios, por ejemplo, que tienen cartílago, no estoy haciendo un uso correcto del término. Recuerden que la terminología parénquima hace referencia también a un aspecto fisiológico. Está marcado únicamente como anatómico, pero también hace referencia a un aspecto fisiológico que es la transferencia de gases o el intercambio gaseoso. El lobulillo o lobulillo pulmonar secundario son términos que se pueden usar de forma indistinta, hacen referencia a la unidad estructural más pequeña del parénquima pulmonar, está rodeada de tejido conectivo, tiene una morfología poliédrica o piramidal, hexagonal, y tiene una base externa y suele medir entre unos 5 a 25 milímetros, contiene entre 3 a 25 acinos, está alimentado centralmente por un bronquiolo terminal, que acá lo ven ustedes dibujado en negro. Está alimentado también por una arteria pulmonar en azul porque trae sangre poco oxigenada, que es la arteria pulmonar centrilobular. Es drenado por las venas pulmonares que van en los márgenes del lobulillo en rojo y el intersticio, que suele llegar también componentes linfoides, que puede estar dentro, en el centro del lobulillo o en la periferia también. Tienen esta imagen acá a la izquierda con una tomografía multicorte con contraste endovenoso, donde ustedes ven dibujado el lobulillo que está encerrado en este círculo naranja. Vean la ramificación que tiene la arteria pulmonar centrilobular. Y cuando revisen esto, devuélvanse a ver la diapositiva de intersticio, donde les explicaba que el intersticio pulmonar es peribroncovascular, acompañando al paquete vascular y bronquial,
que en este caso llega hasta el centro del lobulillo, sería intersticio axial. Teníamos intersticio interlobular, que es el segundo componente del intersticio que va en la periferia, y el intralobular, que está acompañando o haciendo de soporte a los alveolos que componen cada lobulillo. Entonces ahí tenemos los tres tipos de intersticio que son de importante conocimiento para buscar patología. El lobulillo pulmonar secundario está compuesto por unas estructuras centrales y unas estructuras periféricas de soporte. Entonces ya revisamos en la diapositiva anterior cuáles son esas estructuras centrilobulillares y cuáles son esas estructuras interlobulillares. También sabemos que hay un tejido conectivo, conjuntivo de soporte, que es el intersticio intralobulillar. Y en este gráfico me gusta mucho que están bien explicadas la disposición de la pleura visceral, la pleura parietal y la cavidad pleural, que es haciendo la presión negativa para mantenerse adosadas. Y desde aquí surge también la patología que en el glosario anterior se denominaba del intersticio subpleural, que era básicamente intersticio intralobulillar que se extendía hacia la pleura, ¿sí? Lo vamos a ver mejor en la sección de los términos patológicos, pero es importante que tengan muy en cuenta esta disposición centrilobulillar e interlobulillar. Bueno, siguiendo entonces con el estudio del lobulillo, es más fácil entenderlo usando esquemas y dibujos, pero en realidad nosotros somos radiólogos, lo que nos interesa es la evaluación del lobulillo en las imágenes diagnósticas, específicamente en tomografía, y cómo se ve entonces el lobulillo. Es más fácil verlo, como siempre, cuando hay patología. Entonces tenemos el caso de este paciente en A, donde hay esa estructura poliédrica o hexagonal delimitada por estas flechas blancas, donde tenemos los septos interlobulillares o el intersticio interlobulillar engrosado, delimitando claramente el lobulillo pulmonar secundario. En su interior vemos el bronquio terminal que está alimentando ese lobulillo y vemos la arteria centrilobular que lo acompaña. Es el mismo caso en esta paciente que tenía también las estructuras alrededor del lobulillo engrosadas, o sea, el intersticio. Recuerden que en ese intersticio van no solo las venas pulmonares que recogen la sangre ya oxigenada, sino también el tejido linfoide. Entonces, en este caso particular, una paciente con cáncer de seno con diseminación linfangítica que nos permite apreciar claramente esa estructura lobulillar. El siguiente término, que es tabique, hace referencia a una estructura de tejido conectivo similar a una vaina que rodea los lóbulos pulmonares secundarios. Entiendas entonces el término tabique como un sinónimo de intersticio interlobulillar, o también se les conoce como tabiques interlobulillares. Contiene las venas pulmonares, como ya vimos, y los vasos linfáticos. En las imágenes, como vimos recién, cuando hay patología se los puede ver como estas estructuras lineales engrosadas separando un lobulillo del otro. También en esta imagen señalada por la flecha roja, miren qué bonito se ve sobre todo en la periferia cerca a la pleura. Esos son tabiques engrosados en pacientes que tienen edema pulmonar intersticial. Y tenemos también esta imagen de radiografía de frente, donde se observan estas imágenes lineales perpendiculares a la pleura, que son engrosamientos intersticiales o de los tabiques interlobulillares, que en el glosario anterior o en los primeros glosarios se los describía como líneas B de Kerley, que ya es un término obsoleto y que debe ser descrito como eso, tabiques, engrosamientos del intersticio interlobulillar o tabiques interlobulillares, no tabiques intralobulillares. Antes se describían, el glosario anterior se describían, ahora el único tabique que se incluye en este glosario es el interlobulillar. Entonces el término descriptivo de tabique se puede usar como un descriptor anatómico
para señalar esa línea que delimita los diferentes lobulillos, o como un término patológico para hacer referencia al engrosamiento de ese intersticio que se ve tanto en radiografías de tórax como en tomografías, como es el caso de este paciente, donde tenemos las antiguamente llamadas líneas B de Kerley, que como les dije ya es un término que está en desuso, y su representación tomográfica en cortes coronales, que muestra el engrosamiento de estas líneas que son los septos interlobulillares y su disposición perpendicular con la pleura visceral. En esta imagen en C les quería mostrar el engrosamiento de los septos interlobulillares y también de las estructuras intralobulillares que están dentro del hexágono, y que es el intersticio de soporte de los acinos y de los alveolos, cuyo engrosamiento pues denota patología también en el interior del lobulillo, lo que habla de un estado de gravedad mayor. Y también es importante notar cómo es el aspecto de ese engrosamiento, si es un engrosamiento homogéneo o si es un engrosamiento arrosariado. Si es homogéneo, quizá puede ser por líquido, como en este caso, por edema pulmonar. Si es irregular y arrosariado, puede ser sugestivo de afectación linfoide, como en el caso de la carcinomatosis o la diseminación linfangítica de los tumores de mama, de pulmón y los tumores carcinoides. El término espacio aéreo y el término parénquima son básicamente lo mismo si hacen referencia a la zona del tejido pulmonar que contiene aire o que contiene gas. Esto incluye a los bronquiolos respiratorios, a los conductos alveolares y a los alveolos, pero excluye las vías respiratorias puramente conductoras, incluidos los bronquiolos terminales. Revisemos en este esquema. Habíamos dicho la diferencia que entre bronquio y bronquiolo es la presencia de cartílago. Vemos que aquí todas estas vías conductoras hasta los bronquios intrasegmentarios tienen cartílago. De ahí en adelante el bronquiolo terminal ya no tiene cartílago, pero es una zona conductora, aquí no hay intercambio gaseoso. Y una vez se ingresa al lobulillo, que es el bronquiolo terminal quien ingresa al lobulillo, empieza a ramificarse en bronquiolos respiratorios que van a derivar en los sacos alveolares. Aquí esta representación histológica del bronquiolo terminal y sus ramificaciones en bronquiolos respiratorios. Fíjense también en el conducto alveolar y todos los sacos alveolares que tienen este tejido que constituye el intersticio intralobulillar. Recuerden, aquí ya estamos dentro del lobulillo, que es esta estructura piramidal. Entonces, todas estas células y tejido conectivo que acá las vemos dibujadas, representadas, perdón, como los neumocitos tipo 2 o las células del septo intralobulillar, hacen parte del intersticio intralobulillar, ¿sí? El que vimos hace poco era el intersticio interlobulillar o el tabique, que va por fuera de los lobulillos. Acino es el primero de los términos que se incluyen dentro del glosario. Yo decidí dejarlo hacia la parte final de las estructuras anatómicas porque me parece que su entendimiento requiere el conocimiento previo de otros conceptos que ya hemos visto a lo largo de la charla. El acino se define como la unidad estructural del pulmón distal al bronquiolo terminal. Si nos devolvemos al lobulillo pulmonar secundario, decíamos que el lobulillo pulmonar secundario es la unidad estructural distal al bronquiolo terminal y la unidad estructural más pequeña rodeada por una vaina de tejido conectivo. Eso es la diferencia fundamental con el acino. Ambos están alimentados por el bronquiolo terminal o están distales, se encuentran localizados distal al bronquiolo terminal, pero a diferencia del lobulillo pulmonar secundario, el acino se encuentra incluido dentro del lobulillo y además todas las partes que lo componen participan en el intercambio gaseoso. En el lobulillo pulmonar secundario no, digamos que el lobulillo pulmonar secundario envuelve a un grupo de entre 3 a 25 acinos, tiene estructuras de soporte para esos acinos, como lo que acabamos de ver recién en espacio aéreo, que les mostraba
todo el tejido conectivo que hay soportando a los sacos alveolares y demás, pero a diferencia del acino, estas partes no necesariamente participan del intercambio gaseoso. Ese digamos que sería la diferencia grande, y que dentro de cada acino, dentro de cada lobulillo, perdón, suelen haber varios grupos de acinos, entre 3 a 25. Bueno, cuanto a la caracterización por imágenes de un acino, realmente en condiciones normales no es posible porque estas son estructuras microscópicas, pero sí sabemos que cuando hay afectación por patología podemos llegar a visualizar estas estructuras. Tenemos acá entonces una radiografía de tórax en proyección AP que en la base del pulmón derecho muestra toda una serie de micronódulos que en la tomografía son más evidentes. Tenemos unos micronódulos en vidrio deslustrado y tienen una distribución centrilobulillar en el interior del lobulillo, ¿sí? Recuerden que vimos la composición del lobulillo, y en el centro está el bronquiolo terminal y los acinos pues están distales al bronquiolo terminal, entonces están en el centro exacto del lobulillo. ¿A cuánto miden? Entre 4 y 8 milímetros. Antes, en los glosarios más antiguos, se definía este tipo de nódulos como nódulos acinares, ¿sí? El término actualizado sería nódulos centrilobulillares. A lo largo de toda la charla vamos a seguir insistiendo en estos conceptos, pero me parece que es una buena forma como de correlacionar con la patología el concepto de lo que es un acino en condiciones normales, que por imágenes no es evaluable. Bueno, las próximas diapositivas van a tratar de este término que es la distribución anatómica. La distribución anatómica es un concepto que me parece muy útil para los informes, sobre todo de tomografía, para caracterizar las lesiones basado en su ubicación o la localización, que la zona anatómica afectada. Entonces, el término distribución anatómica va a estar subdividido en varios subtérminos dependiendo de la estructura afectada, ¿sí? Entonces, esto es un término que está incluido en la categoría de anatomía, pero en realidad para su entendimiento necesitamos de la patología o de la fisiopatología. Entonces, el primero de ellos es broncocéntrico. El término broncocéntrico hace referencia a una lesión que está adyacente o que afecta al bronquio, al paquete broncovascular, al intersticio axial, que dijimos que también se llama peribroncovascular. Entonces, las afecciones más comunes son las consolidaciones o las opacidades consolidativas, que en este caso está muy bien ilustrado en una tomografía en el lóbulo superior izquierdo, donde está esta consolidación adyacente al bronquio segmentario. Eso es una consolidación o una opacidad broncocéntrica. Igual se señala aquí en estas flechas amarillas donde vemos consolidaciones de distribución broncocéntrica. Ya vamos viendo uno de los términos que vamos a ver más adelante, que es esta lumen o esta columna de aire que está conservada radiográficamente. Tiene una expresión que es el broncograma aéreo, e incluso ecográficamente, saliéndome un poco, el sonograma aéreo en la ecografía de tórax. Entonces es eso, broncocéntrico en relación al intersticio axial o peribroncovascular o cercano al paquete broncovascular. Siguiendo con la distribución anatómica, ahora vamos con el subtérmino centrilobular, que se refiere a las estructuras centrales del lobulillo pulmonar secundario. Ya dijimos cuáles son las estructuras que componen el lobulillo pulmonar secundario y cuáles son las estructuras que alimentan ese lobulillo en el centro. El primero, el bronquiolo terminal. También está la arteria pulmonar, está el tejido linfoide, y en la periferia, en las paredes del lobulillo, está el tejido linfoide también y las venas pulmonares, ¿sí? Eso es una pregunta de examen, es básico que lo sepan, porque el entendimiento de la estructura de ese lobulillo, pues como vemos, nos va a hacer entender la mayoría de las patologías pulmonares, no solo en referencia a los nódulos o micronódulos, que tienen sus patrones patológicos característicos, que los vamos a ver más adelante,
sino también a otro tipo de alteraciones, como en este caso el enfisema centrilobulillar, que me parece que es bueno revisarlo para recordar que el bronquiolo terminal está en el centro y además porque tenemos una correlación con un bloque de anatomía que me pareció muy bonito. Y está el centro del lobulillo, vean la forma piramidal poliédrica, bueno, como lo hemos visto hasta ahora, de base externa. En el centro estaría el bronquiolo respiratorio, ¿cierto? Y el enfisema centrilobulillar hace referencia al atrapamiento aéreo en esa zona, ¿sí? En la tomografía lo vemos como estas áreas de menor atenuación que están ubicadas en el centro de los lobulillos y en en este bloque de anatomía macroscópica ya vemos las zonas o las cavidades que están recubiertas por los depósitos de carbono en un paciente con tabaquismo. Entonces, esta es una bonita representación de un gráfico pasando por la anatomía radiológica o tomográfica a la macroscópica. Entonces, recuerden, centrilobular en el centro del lobulillo pulmonar secundario. Siguiendo con el término centrilobular, acá les traigo uno de los casos que para mí ilustra mejor la patología centrilobular. Cuando estamos viendo un paciente que tiene en tomografía esta distribución en el interior del lobulillo pulmonar de múltiples nódulos y micronódulos que se distribuyen difusamente por el parénquima, como lo vemos también en esta radiografía de tórax en proyección de frente, uno debe recordar o irse a pensar en las estructuras centrales del lobulillo. Quizá en nuestro medio yo pensaría en patología de la pequeña vía respiratoria, seguramente de origen micobacteriano, o sea, en una tuberculosis. Yo pensaría más en un árbol en gemación o pensaría en un patrón miliar, ¿sí? Más en un árbol de gemación. Si estamos en el centro del lobulillo, es un árbol de gemación. Sin embargo, es importante la historia clínica, los antecedentes del paciente, y eso es un ejemplo de que en radiología debemos abstenernos a dar diagnósticos histológicos, sino más bien adherirnos a los descriptores y hacer una caracterización lo más objetiva posible de los hallazgos para luego hacer una evaluación en conjunto con la clínica y los antecedentes. Este caso es el de un paciente adicto al consumo de drogas intravenosas. El paciente trituró algunas pastillas y se las administró por vía intravenosa. Entonces, lo que estamos viendo es una patología secundaria a la embolia, a los microémbolos y a la reacción granulomatosa que hace el pulmón o el tejido pulmonar a esos excipientes o cuerpos extraños que llegan al centro del lobulillo a través de la arteria, ¿sí? Esto no es por la vía respiratoria, o sea, no es a través del bronquio como en el caso de una micobacteria, una tuberculosis, sino que esto llega es por la arteria, ¿sí? Llega a través de la arteria pulmonar que está en el centro del lobulillo, no la vena pulmonar que está en la periferia, sino la arteria, y puede pasar lo mismo con metástasis de algunos tumores o puede pasar también con otros cuerpos extraños, pero este caso en particular es secundario a la enfermedad pulmonar por excipientes, que son estas sustancias que vienen en el interior de algunos medicamentos que pues al ser suministrados por la vía incorrecta, o sea la vía intravenosa en lugar de la oral, generan una reacción a cuerpo extraño en el centro del lobulillo. Es un caso muy bonito de Radiology Assistant, pero me parece que es otra forma de entender la composición del lobulillo pulmonar secundario y la patología que podemos esperar ahí. No todo en el centro del lobulillo es vía respiratoria, tuberculosis, también hay que pensar que está la vía hematógena y por supuesto también la linfática. La distribución anatómica perilobulillar hace referencia a opacidades curvilíneas o con forma de arcadas que delimitan los márgenes del lobulillo. Entonces, en este primer esquema, en este gráfico, tenemos representada la morfología hexagonal del lobulillo y en estas líneas amarillas el intersticio interlobulillar
y antiguamente también denominado intersticio subpleural. Recuerden que en esta nueva versión del glosario hay solo 3 intersticios, no está incluido el intersticio subpleural, pero nos sirve como para ilustrar o entender cuál es la localización del lobulillo. En esta tomografía axial en el ápice pulmonar, que es donde es más frecuente ver bien claros los hexágonos de los lobulillos, vemos un engrosamiento de los tabiques interlobulillares o de los septos interlobulillares en un paciente que tiene edema pulmonar. En este caso, pues estamos viendo un tabique liso, ¿sí? Porque es un acúmulo de líquido, pero podemos ver también nódulos, engrosamientos nodulares o engrosamientos de aspecto arrosariado, que representan a los ganglios linfáticos quizá inflamados o reactivos en el tejido interlobulillar, en el tejido linfoide que acompaña normalmente la periferia del lobulillo, y eso se deberían describir como micronódulos de distribución perilobulillar, de distribución anatómica perilobulillar. Este es una ilustración de 3 pacientes distintos en tomografías de tórax, donde vemos ya no opacidades curvilíneas como los septos bien dibujados, sino que ya vemos opacidades más extensas, multifocales, que es otro término de distribución anatómica, que tiene también distribución perilobulillar, es decir, los términos se pueden usar de esa forma como para caracterizar mejor el patrón de distribución de las lesiones. Entonces ya no son solo líneas gruesas, sino que son consolidaciones que dibujan a los lobulillos pulmonares secundarios. Entonces estos son opacidades consolidativas de distribución anatómica perilobulillar. La distribución anatómica perilinfática hace referencia a las lesiones que se distribuyen a lo largo de los vasos linfáticos. Y para uno saber dónde están los vasos linfáticos debe entender la composición y la distribución del intersticio en el pulmón. Por favor, esta gráfica úsenla como referencia anatómica, pero en cuanto a terminología usen la que les dejé en la imagen en la diapositiva de intersticios, ¿sí? Son tres intersticios. Aquí van a ver más, pero es como más para la ilustración. Entonces, perilinfático, donde quiera que haya intersticio, hay tejido linfoide acompañando. Entonces, lo podemos encontrar alrededor del intersticio del peribroncovascular o el intersticio axial, en el intersticio interlobulillar o intralobulillar, ¿sí? Aquí en esta imagen en B vemos una tomografía que muestra en amarillo la localización perilinfática de estos micronódulos que están dibujados acá en amarillo. Como ven, también involucra el centro del lobulillo, ¿sí? Es raro que una lesión de origen linfático afecte únicamente el centro del lobulillo. En el centro del lobulillo también hay tejido linfoide, pero si hay una patología linfoproliferativa o que genera reactividad del tejido linfoide del lobulillo, no va a afectar únicamente al centro del lobulillo, sino también al tabique y en el interior, en el intersticio intralobulillar. O sea, esta es una buena forma de reconocer o de recordar los 3 componentes del intersticio pulmonar: el axial, interlobulillar e intralobulillar. Si hay lesiones en esa zona, con esta distribución podemos decir que son lesiones de distribución perilinfática, donde están afectados los 3 componentes del intersticio pulmonar. 2 casos de imágenes de tomografía de tórax para ilustrar la distribución perilinfática, en este caso del mismo paciente en diferentes niveles con múltiples nódulos que comprometen el intersticio centrilobulillar, porque vemos nódulos en el centro del lobulillo, como en este caso, que afectan incluso las cisuras, ¿sí? Y que afectan el intersticio intralobular y interlobulillar. Entonces tenemos afectación de todos los sitios donde normalmente encontramos intersticio por estos nódulos múltiples. Entonces son micronódulos de distribución perilinfática. Acá en este paciente que tenemos en la figura C, vemos también un nódulo que está adherido o en relación a las cisuras, y es un nódulo pericisural.
Y también vemos nódulos que están en relación a un bronquio, un bronquiolo, ¿sí? Un bronquiolo terminal un bronquiolo que está dilatado. Entonces esto sería una distribución peribroncovascular o broncocéntrica, pero no voy a usar ese término, ese descriptor, sabiendo que veo también lesiones centrilobulillares, pericisurales, quizá interlobulillares, ¿sí? Entonces el término más adecuado por el conocimiento de la anatomía del lobulillo y del intersticio pulmonar es micronódulos múltiples de distribución perilinfática. El siguiente subtérmino de la distribución anatómica es difuso. Difuso hace referencia a algo que se distribuye a lo largo de los lóbulos pulmonares sin predominio en una región particular, es decir, no está focalizado y no hace una distinción, por ejemplo, entre la zona central y periférica del pulmón, ¿sí? No hay una distinción clara de dónde puede empezar y terminar la lesión. Acá baja un poco el glosario radiológico a darnos como un recordatorio de que los términos deben usarse de la forma más estricta posible para lo que están definidos, ¿sí? Difuso es un término, es un descriptor de distribución, no es un descriptor de forma de nódulos o de masas, por ejemplo. Entonces es algo como lo que nos pasa en el BIRATS, ¿no? El lobulado no es un descriptor ni de forma ni de márgenes. Entonces lobulado no es un término que deberíamos usar ni para la forma de un nódulo ni para el margen. Esta es el término microlobulado en los márgenes no circunscritos y los descriptores de forma son solo tres. Tenemos el irregular, redondo y ovalado, ¿sí? No hay más. Entonces con difuso pasa lo mismo porque puede encontrarse el día de mañana alguna masa o algún nódulo que uno no tiene muy clara la distinción del margen, de dónde empieza y dónde termina, y uno puede estar tentado a usar el término difuso. Difuso es un descriptor para distribución, no para forma. Entonces tratemos de ser estrictos en la implementación de estos términos. Vemos en este caso de este paciente en una radiografía de tórax en proyección anteroposterior y en una tomografía en un corte axial la presencia de opacidades en vidrio deslustrado que se distribuyen difusamente en el parénquima pulmonar bilateral y asociados se ven engrosamientos de los septos interlobulillares con zonas de parénquima pulmonar respetado interpuestas. Esto conforma un patrón que lo vamos a ver en patología, que es el patrón en crazy paving o en empedrado loco, y en este caso particular es secundario a una proteinosis alveolar, pero el diagnóstico diferencial de este hallazgo es amplio. El término endobronquial es uno de los términos más sencillos. Nos hace referencia a lesiones que están ubicadas dentro del lumen del bronquio, como esta lesión que vemos acá en ventanas pulmonar y mediastínica, que se debía a un tumor. Es un tumor bronquial que obstruía parcialmente la vía respiratoria. Entonces, endobronquial en el interior del bronquio. Hasta ahora hemos usado el término pleura para definir en anatomía qué es la pleura, pero también se puede usar el término pleural para la distribución o para establecer la distribución anatómica o la localización de una lesión. Entonces, se dice que una lesión es pleural cuando surge o involucra la pleura, ¿sí? En el caso de este paciente tenemos una lesión pleural focal vista en las ventanas pulmonar y mediastinal. El término subpleural se usaba frecuentemente o se usaba para describir lesiones pulmonares que estaban en cercanía a la pleura, pero actualmente el término apropiado es lesiones periféricas. Una lesión o una enfermedad que no tiene contacto, que tiene contacto con la pleura, pero que no surge de ella, debe decirse si es del pulmón que tiene extensión o base pleural o cola pleural, ¿sí? Todo esto es para lesiones pulmonares. Estos tres términos de acá son para lesiones pulmonares, que en realidad son términos que están en desuso, ¿no? Entonces, preferiblemente no decir que es una lesión pleural si es una lesión periférica, sino que tiene afectación pleural o TAC pleural o cola pleural o extensión pleural, ¿sí? Esa es la mejor forma de escribirlo. Si es una lesión pulmonar que está cerca a la pleura, entonces es una lesión pulmonar periférica y no subpleural.
y no usar, o está desaconsejado el uso del término yuxtapleural porque se lo ha usado de forma inconsistente en los distintos informes radiológicos. Entonces, esto en cuanto a distribución pleural. A continuación vamos a ver la distribución anatómica extrapleural. Antes de pasar a la distribución anatómica extrapleural, estos casos nos muestran patología de distribución pleural porque surge de la pleura, corresponde a engrosamientos nodulares de la pleura en ventana de pulmón y en ventana mediastinal, y vemos un caso similar en tomografías de tórax de estos pacientes que tienen engrosamientos nodulares parcialmente calcificados. Todo esto es distribución pleural porque surge de la pleura. Dentro de la distribución anatómica encontramos el término extrapleural, que hace referencia a lesiones que están externas a la pleura, que no comprometen directamente ni la pleura ni el espacio pleural. Entonces, este es el caso de un paciente de una imagen axial de tomografía en el lóbulo inferior, donde tenemos una grasa extrapleural respetada que está señalada por las flechas blancas. Entonces, en este esquema que les dejo de resumen, vamos a incluir varios términos que se van a mencionar en el resto de la charla, pero me parece que es buen momento de irnos como ubicando en la terminología en cuanto a la pleura se refiere, ¿sí? Entonces, lo primero son las masas pleurales. El término acá que estamos estudiando es extrapleural, pero vamos a partir de definir qué es una masa pleural. Entonces, las masas pleurales son las que surgen en la cavidad pleural, ¿sí? O dependiendo de la pleura visceral y la pleura parietal, o en el interior de la cavidad pleural. Entonces, en este gráfico tenemos este espacio blanco, sería la cavidad virtual pleural, y en el interior de las hojas visceral y parietal estaría la lesión, que es una lesión pleural. A y B son dos tipos de lesiones pleurales. Las lesiones pleurales forman ángulos obtusos con el pulmón, y lo que puede pasar es que al aumentar el tamaño, el margen o el vértice inferior puede irse cerrando, el aspecto inferior, perdón, puede irse cerrando y agudizar un poco el ángulo. Entonces, en lesiones pleurales de gran tamaño es difícil diferenciar de una lesión pulmonar periférica a una lesión pleural. Digamos que la diferencia más importante es el margen, que debe ser liso, debe ser regular, a diferencia de las lesiones pulmonares, que son más irregulares. En la gráfica, la ilustración C es a lo que se refiere este término en particular, que es extrapleural. Lesiones que están por fuera de la cavidad pleural, ¿sí? Están afuera de la cavidad pleural y la desplazan, ¿sí? El ejemplo más lindo es la grasa. La grasa pues hace en tomografía una interfaz que permite delimitar muy bien las estructuras. Entonces, como en este caso tenemos la costilla y la grasa que está separando a las hojas pleurales parietal y visceral, y suelen tener ángulos diámetros parecidos, ¿sí? Tanto en el anteroposterior como en el transverso y longitudinal, suelen ser como lesiones más redondas. En cuanto a las lesiones pulmonares periféricas, son estas lesiones que toman contacto con la pleura y a veces la invaden, sobre todo para los tumores malignos, y este tipo de lesiones forman ángulos agudos. Recordemos no fiarnos solo de los ángulos, porque los ángulos pueden variar dependiendo del tamaño de la lesión, y más bien en la superficie de contacto, en la superficie de la lesión. A veces, cuando la lesión pulmonar periférica tiene una forma de placa, no es tanto redondeada o irregular, sino que es más bien lisa, como una placa, esas placas, a diferencia de las placas pleurales, suelen ser irregulares, ¿sí? Entonces eso nos ayuda a diferenciarlas, porque en ese caso el ángulo no sería posible evaluar. El término fisura o cisura hace referencia a una enfermedad o lesión que afecta a la cisura, ¿sí? Acuérdense que estamos hablando de distribución, no estamos definiendo qué es una fisura o una cisura, sino que estamos diciendo en cuanto a distribución anatómica, la distribución puede ser cisural, ¿sí? Entonces es patología que tiene contacto directo con la cisura. Cuando hay patología que tiene contacto con la cisura pero que no surge de la cisura, debe llamarse o debe usarse el término perifisural.
En este caso tenemos un paciente en proyecciones de radiografía AP y lateral, donde vemos una lesión ovalada de márgenes bien definidos que se ubica o que afecta a la cisura, ¿sí? Entonces en la proyección lateral vemos que esto se ubica en la cisura horizontal y es una imagen característica del pseudotumor pulmonar o tumor fantasma, que en realidad corresponde al acúmulo de líquido en la cisura horizontal, ¿sí? A veces también esa cisura se delimita o se aprecia como un engrosamiento, ¿sí? Que es lo que antes se llamaba como cisuritis. Es un término que pues está en desuso y que no hace parte del glosario. Si uno va a referirse a una lesión que se ubica ahí, debe decir que tiene una distribución cisural o una lesión que afecta a la cisura. Para ilustrar mejor lo que es una lesión pericisural, o sea que está en contacto con la cisura pero no surge de ella, tenemos estos dos casos de pacientes en tomografías axiales de ventana pulmonar, donde vemos estos nódulos que están en contacto con la cisura, son nódulos pericisurales y por lo general corresponden a ganglios linfáticos que se han inflamado o secuelares por patología granulomatosa crónica. Son de baja probabilidad de malignidad. La distribución anatómica focal es la contraria a difusa, ¿no? Es una lesión que está confinada en un área, como en el caso de este paciente, con una tomografía axial de tórax en los lóbulos superiores, donde vemos estas opacidades en vidrio deslustrado de distribución focal. La distribución anatómica geográfica hace referencia a lesiones que se distribuyen en el tejido pulmonar, recordando a cómo se distribuyen las regiones en un mapa, ¿sí? Son zonas que tienen márgenes bien definidos, donde uno puede delimitar claramente dónde empieza y en dónde termina la lesión, pero a diferencia de la lesión focal es que son múltiples, ¿sí? Y están separadas por zonas de tejido pulmonar respetado, como en el caso de estos dos pacientes. Este sería un término apropiado para este tipo de lesiones, más que el acostumbrado distribución parcheada, ¿no? Entonces es mejor usar distribución anatómica geográfica. La distribución anatómica multifocal hace referencia a la afectación de dos o más áreas distintas de tejido pulmonar. Entonces, no tiene ese patrón geográfico o esa morfología que recuerda a las regiones, no es tan extensa, es menos extensa y también tiene zonas de parénquima respetado. Entonces, la caracterización, el uso del término multifocal o geográfico dependerá de cómo interpretemos la morfología y la extensión de la lesión, pero lo importante es que hace referencia a un patrón de distribución múltiple, multilobar, o que afecta varios segmentos del tejido pulmonar. La distribución anatómica peribroncovascular recuerda la que ya vimos al principio, que es broncocéntrica, ¿no? Está distribuida a lo largo de los paquetes broncovasculares. De nuevo, el uso de esta distribución o la broncocéntrica dependerá de la interpretación y de la morfología de la lesión en particular. Entonces, en esta lesión que vemos en una tomografía de tórax de un paciente con una neumonitis rádica, ¿sí? una reacción a la radiación, ha causado un engrosamiento del intersticio peribroncovascular, entonces podría ser descrita como de distribución peribroncovascular, o también estaría bien usar el término broncocéntrico. En este caso, donde tenemos múltiples nódulos con distribución alrededor del bronquio, donde no ve uno claramente al bronquio porque se lo encuentra ocupado, es mejor usar la distribución anatómica peribroncovascular que broncocéntrica, porque realmente no es delimitado el bronquio, no es el broncograma aéreo, entonces es mejor el empleo de este término. En este tercer paciente, en una radiografía de tórax proyección AP, vemos una opacidad, ¿sí? Vemos el bronquio y vemos esta estructura señalada aquí por la flecha azul, que no es una consolidación peribronquial, no es una consolidación neumónica, sino que es una estructura vascular que constituye el signo de la cimitarra,
que es una de las venas pulmonares que drena de forma anómala hacia el hilio pulmonar. Entonces ya aquí vamos viendo que no toda opacidad es igual a neumonía y que opacidad es un término general que agrupa varios hallazgos o varias etiologías que pueden ser desde lo infeccioso, neoplásico, hasta lo anatómico, variantes anatómicas o constitucional del paciente. Ya vamos a dejar de lado los términos anatómicos y vamos a empezar con la descripción de los términos fisiológicos. Son pocos, realmente no tenemos un solo término que sea puramente fisiológico, sino que son términos fisiopatológicos, ¿sí? O que involucran algo de anatomía y fisiología. Entonces vamos a describirlos tratando de ilustrar la definición de cada término con algunas imágenes de patología. El primero de los términos fisiológicos o fisiopatológicos a considerar es el atrapamiento aéreo. En el atrapamiento aéreo hay una obstrucción de una vía conductora respiratoria y distal a esto el aire tiene dificultades para salir, por lo que se produce la retención del aire o atrapamiento aéreo. Este tipo de diagnósticos o la definición de la presencia o no de este término, para usar este término debemos estar seguros de tener imágenes en inspiración y en expiración. Es común ver que se habla de signos de atrapamiento aéreo en estudios que son únicamente inspiratorios, pero eso digamos que no es un uso correcto de la terminología, por lo que debemos usar ambas secuencias, inspiratoria y expiratoria. Entonces, en esta primera imagen, del mismo paciente, tenemos un parénquima pulmonar homogéneo en inspiración y en esta fase expiratoria tenemos un aumento insuficiente de la densidad del parénquima pulmonar. Esto sería parénquima pulmonar sano. En un paciente en fase expiratoria normal, el parénquima pulmonar debería subir, pero como las vías están obstruidas, seguramente por alguna enfermedad broncoobstructiva crónica, el aire no puede salir y el aire pues tiene baja densidad en tomografía, entonces las zonas anormales son las zonas de atrapamiento aéreo. Es difícil diferenciar un paciente que esté cursando con atrapamiento aéreo de un paciente que tenga este patrón pulmonar, que lo vamos a ver más adelante, que es el patrón de atenuación en mosaico, por una causa tromboembólica o también por alguna enfermedad intersticial pulmonar. Entonces, ¿cuál es la zona del parénquima que es normal y cuál es la zona que está afectada? Para el atrapamiento aéreo, ya lo dijimos, necesitamos de una fase inspiratoria y una fase expiratoria para poder establecer ese diagnóstico. Las zonas normales del tejido son, como en este paciente, zonas de atenuación que que aumenta en la expiración, y las zonas alteradas o las zonas patológicas de atrapamiento aéreo son estas zonas que mantienen atenuación baja en las fases de expiración. Eso es el atrapamiento aéreo. En un paciente como el que tenemos en la figura 5, que tiene tromboembolismo pulmonar, vemos estas zonas de mayor atenuación intercaladas con estas zonas de menor atenuación, y también nos llama la atención estos vasos segmentarios que están anormalmente engrosados o de diámetros aumentados. Entonces, en este caso, el origen de este patrón es embólico, ¿sí? Es por hipoperfusión. Entonces, acá tenemos esta imagen que puede ser secundaria a edema congestivo, y esto sería el parénquima respetado. Entonces, a diferencia de este paciente, esta es la zona patológica, mientras que esta es la zona normal. En este paciente esta es la zona patológica y en el otro paciente esta es la zona normal. Esto se puede complicar aún más por el hecho de que en los pacientes que tienen enfermedad oclusiva pulmonar, enfermedad pulmonar crónica, el EPOC, atrapamiento aéreo, en estos pacientes esas zonas que tienen menor ventilación hacen una vasoconstricción reactiva. Entonces, si bien comparen, por ejemplo, esta zona
tiene menos vasos que esta de un paciente que tiene un embolismo pulmonar. Entonces la sobreposición de esos hallazgos en esas patologías distintas con este patrón de presentación pulmonar, pues nos debe orientar la clínica y nos debe orientar también el hallazgo de imagen en las fases adecuadas. Entonces, si yo tengo esta imagen pero estoy en una fase inspiratoria, pues seguramente no es un atrapamiento aéreo y debo considerar otras causas o hacer una fase expiratoria para esclarecer cuál podría ser la etiología hacia la que me voy a orientar o voy a orientar el clínico. El siguiente término es opacidad en vidrio esmerilado o vidrio esmerilado, que es un término que se describió inicialmente para radiografía de tórax. Hasta la versión del 2008 todavía lo usábamos en radiografía de tórax, o sea, hasta el año pasado. Pero actualmente este término se desaconseja en estudios que no sean tomografía multicorte. No es un hallazgo específico como la mayoría o casi todos los que hemos visto. Vemos en estos pacientes tres formas distintas de presentación del vidrio esmerilado. En este primer paciente una forma focal de distribución focal sutil. En este paciente un vidrio ilustrado también sutil de distribución difusa, donde no vemos una clara diferenciación entre las zonas que están afectadas y las que no. Y también hay un patrón centrilobulillar o micronodular de distribución anatómica centrilobulillar. Y en este paciente vemos una distribución grave o más severa, difusa también, y vemos una dilatación reactiva de las vías respiratorias conductoras. La oligoemia es una reducción focal o difusa del flujo sanguíneo o del volumen sanguíneo en el tejido pulmonar. Vemos acá dos casos de dos pacientes distintos. En este primer paciente, en la figura en A, vemos un paciente que tiene enfermedad de las pequeñas vías respiratorias. Hay una disminución en la cantidad de vasos y también hay engrosamiento de las paredes bronquiales. Véase aquí. Entonces tenemos que las zonas de menor atenuación son las zonas patológicas, seguramente como consecuencia de atrapamiento aéreo, y la vasoconstricción reactiva que se asocia a ese atrapamiento aéreo. Por otro lado, tenemos una disminución del volumen sanguíneo pulmonar secundaria a una enfermedad arterial. Vemos entonces aquí la arteria pulmonar principal dilatada, y vemos también unas zonas de atenuación, de mayor y menor atenuación de distribución difusa en el parénquima pulmonar bilateral. A la diferencia de paciente con patología broncoobstructiva, las zonas anormales o patológicas son las que tienen mayor atenuación y las zonas que tienen menor atenuación son las zonas de parénquima respetado. Obviamente es difícil en un único corte, sin el resto de la historia del paciente o sin una fase expiratoria, uno establecer cuál de las dos puede ser el origen, pero teniendo el contexto clínico de sospecha de enfermedad tromboembólica o paciente con disnea de larga data, con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pues uno puede orientar hacia dónde puede estar la causa de la oligoemia.